Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para comentarles, informarles, interpretarles, opinarles sobre la actualidad del día, un día que baja fino para Pedro Sánchez, con rigor y con valentía, que es la esencia de hacer buen periodismo, y en un ambiente de libertad, porque sin la libertad, pues esto de los medios de comunicación pasa a ser otra cosa. Se le pregunten a Broncano y a Televisión Española y a tantos otros. Antes de empezar a desgranarles la actualidad, vamos a dedicar unos minutos a la salud. Me acompaña ya aquí en el estudio don Adolfo Albistur, responsable de Mejorando tu Vida. Y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y como siempre tenemos que hablarles de la artrosis. Los dedos, las manos, las rodillas sufren. Eso hoy por hoy no tiene arreglo. Ahora, eso sí, podemos ayudarles a que lo lleven mejor, a que no tengan dolor o a que lo reduzcan muy considerablemente con tecnología Made in Spain. Made in Spain, que es verdad, hay que decirlo, el inventor es español, es un ingeniero español y además ha trabajado con reumatólogos españoles para conseguir esto. Bueno, pues un tratamiento, fíjate, me estaba acordando ahora, un tratamiento dice que tiene que tener como dos grandes cualidades, ¿no? Y esto le pasa como el vino, ¿no? Tenía un amigo cuando iba a un restaurante, venía el sommelier, ¿qué viene aquí? Y dice, mire, dos cualidades, que sea bueno y se pueda pagar, ¿no? Es las cualidades mejores que tiene. Bueno, en este caso, ¿qué tratamiento tiene que tener realmente? Bueno, pues dos, que sea sencillo de hacer, que no se nos complique al hacerlo, que sea cómodo, sencillo, cómodo y que sea eficaz. En este caso los guantes lo cumplen igual que la rodillera. Sencillo, ¿por qué? Porque es ponerte unos guantes, darle a dos botones y ya está. La comodidad que tiene, que lo haces en casa, es placentero mientras que lo estás haciendo, 20 minutitos donde te vas a dar cuenta de lo Hay que decir que el tratamiento anterior o los tratamientos anteriores para las artrosis en las manos eran un verdadero coñazo. Claro, porque es que salías de meter la mano en no sé qué, luego tenías que hacer. Eso suponía en tiempo, sí, pues por lo menos 3 o 4 veces más que ahora. Y además no hacerlo todos los días, porque claro, no te vas a estar todos los días yendo al fisio o haciendo terapia ocupacional, etcétera, ¿no? Bueno, pues en este caso vemos la sencillez que tiene, que incluso te puedes hacer hasta dos, por la mañana y por la noche, 2 sesiones. 20 minutos cada una y ya. Eso es. Y luego la parte de eficacia, es decir, realmente cuando tú terminas, y lo dicen, y nos están viendo muchos espectadores que los tenéis, oye, qué bien, qué agradable es, qué bien me siento después, cosas que no podía hacer las puedo hacer, con lo cual es la eficacia. Así que cumple estas dos condiciones. La tecnología, hemos dicho que es tecnología española, está basada en dos patentes además, una que lleva en los dedos y otra que va en la parte de la palma, que estamos trabajando con lo que es onda corta, alta frecuencia, masaje, vibración y calor. Y en el caso de la rodilla, que es algo que los espectadores nos solicitaban mucho, porque también tenían dolor de rodilla, oye, me cuesta mucho al andar, subir escaleras, como que me falta también fuerza en la rodilla, ¿no?, al andar. Bueno, pues en el caso de la rodilla, trabajamos con 10 minutos, aquí son 10 minutos, una rodilla 10 minutos, la otra rodilla 10 minutos, y vamos a hacer ese masaje, vibración y calor, y lo combinamos con las terapias de luz, que es el infrarrojo y el ultravioleta. Así que es tecnología, sencillez, facilidad y sobre todo quitar el dolor. ¿Qué dicen los usuarios de esta rodillera ilustrada? Pues mira, la rodillera, los que ya tienen el guante no se han sorprendido porque ya estaban acostumbrados al guante y se han imaginado que era también muy bueno y así es. Y los que no tenían el guante, pues están como cuando el que tiene el guante, es decir, se sorprenden de que de esta manera se les quite, porque lo que esperan es eso, que pasen un día bien, que no les duela, que puedan hacer cosas que no hacían. Y el caso de la rodilla, pues los cumple exactamente igual. Claro que el problema del aparato para la rodilla es que tiene que llegar mucho más dentro del organismo. Claro, por eso ya no trabajamos con las ondas pulsantes, que se trabaja en el caso del guante, sino trabajamos con ondas que penetran, como es el infrarrojo y el ultravioleta, que van hasta el centro para desinflamar dentro de la rodilla, donde está el cartílago, que es ahí donde tenemos el problema. Volviendo a tu parábola del vino, y se pueden pagar porque no son demasiado caros. Son económicos, además, espectadores del Toro Televisión, vais a tener un descuentazo, de veras, llamarnos, pues son muy económicos. Bueno, si tuviéramos que pagar los tratamientos no tiene nada que ver, porque son muy económicos. Además, os damos garantía de por vida, aunque no se puede realmente, pero nosotros, si tuvieras algún problema, siempre lo vamos a solucionar. O sea, que ahí tener también la tranquilidad.
¿Cómo hacernos con...? Pues tenemos un teléfono 900-730-122. Llamadnos ahora, porque aunque no os cogemos la llamada, os vamos a devolver mañana. Os explicamos bien todo, nos contáis vuestros problemas, los vamos a solucionar, o vamos a intentarlo por lo menos, y os vamos a hacer un descuentazo y os vamos a regalar además el tensiómetro que habla. Y sépanlo, que si no están contentos... Sin ningún problema. No queremos nadie que los tenga y que no esté contento o que no cumpla las expectativas que tienen con ellos. Hay que estar muy seguro, para Sí, pisar firme. Adolfo Albistor, muchísimas gracias por venir a contarnos estas cosas que van produciendo. Hay que trabajar mucho, hay que investigar mucho para ofrecer ahora otra solución, en este caso para la rodilla. Hemos resuelto lo de los guantes, vamos a reorientar otras afectaciones de ese problemón que sufren 7 millones de españoles de artrosis, que se dice pronto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Xavier, a ti. Un placer. Vamos a empezar a nuestro recorrido. Hoy tenemos que empezar por Gaza, donde se han producido 33 muertes después del alto el fuego, pero el alto el fuego es en el Líbano y la batalla que libran las tropas israelíes con el grupo terrorista Hezbollah, bastante unido y relacionado con Irán. La cosa es que en el sur, pues ahí no hay alto el fuego, como en el norte, y ahí siguen produciéndose muertes. En este caso, 33 son las muertes de los ataques a Hamás producidos por el ejército israelí. Y bueno, dejando un poco de lado el conflicto en Oriente Medio, nos vamos a Europa. Y nos vamos a Europa porque en Europa ha echado a andar el gobierno europeo de Ursula von der Leyen con una número 2 muy conocida y muy polémica en España, la ex vicepresidenta Teresa Rivera. Hoy finalmente se ha aprobado esa nueva comisión y echa a andar, no sin dificultades. Ha tenido que emplearse esta señora Ursula von der Leyen muy a fondo y bueno, pues sepan que Teresa Rivera ha recibido el no más clamoroso del Partido Popular Español en lo que podíamos llamar su camino al encumbramiento como segunda figura política de la nueva Comisión Europea, después precisamente de Ursula von der Leyen. Bien, y del panorama internacional nos vamos a toda prisa al panorama español. Hoy había una sesión de control en el Congreso en la que Pedro Sánchez por primera vez tenía que explicar la gestión de su gobierno en la Dana de Valencia. Y lo ha hecho, como siempre, sin admitir error alguno y aprovechando para darle toques muy reiterados a Feijóo, por ejemplo, con su relación. Ha habido alguna referencia a la corrupción y le han vuelto a sacar a Feijóo lo del narco gallego dorado con el que se hizo alguna fotografía en un yate hace ya muchísimos años. Pero bueno, ahí sigue Sánchez, que si no admite errores en lo de la Dana, tampoco los admite con la corrupción. La oposición coincide. Parece haber hecho todo por las víctimas, señor Sánchez, pero hasta en ese momento solo hizo cálculo político. Y lo ha hecho por cálculo político para tratar de dañar al adversario político, porque en Valencia no gobierna la Rosa Nostra. Sánchez no ha hecho nada en el último mes al azar. El presidente comparecía a petición propia en el Congreso para dar cuenta de la gestión de la Dana y ha prometido un nuevo paquete de ayudas para los afectados. Sabemos que este dinero, pues evidentemente no es suficiente. El Gobierno va a celebrar con carácter extraordinario un Consejo de Ministros en donde va a aprobar un tercer paquete de ayudas. Va a constar de nuevas ayudas, de nuevos instrumentos de crédito, facilidades legales de diverso tipo por un valor total de 2.274 millones de euros. Una ayuda que muchos en el hemiciclo dicen que llega tarde, 30 días después del paso de la Dana, que se ha llevado más de 200 vidas por delante. En tono triunfalista, Sánchez saca pecho de su gestión. Cuando los focos hayan marchado, el Estado seguirá ahí, cargando toda la culpa sobre Carlos Mazón. Yo no creo, señorías, que el sistema haya fallado. Yo no creo que el Estado autonómico haya fallado. Creo que han fallado algunas de sus piezas. Y sobre todo algunas personas en posiciones muy elevadas, que no han estado a la altura de sus responsabilidades. Tienen un concepto muy patrimonialista del Estado, que les hace pensar que tienen derecho a usar las instituciones en beneficio de sus familiares y de sus amiguetes. Y con cero señales de autocrítica, lamenta que todo se deba al cambio climático. Sus socios del Ejecutivo de Sumar sí que le han reprochado que no hubiese cogido el mando. En un tono muy duro, el líder del PP, Núñez Feijóo, que sí que pide perdón, le ha acusado de esconderse. Solo culpa a los demás. ¿Qué
falta de humanidad y qué falta de humildad! Llega tarde y encima lo hace para cubrirse de toda la peste de mentiras y corrupción que le rodea. Y reproches que también secundan en Vox. Pedro Sánchez no dirige un gobierno. Pedro Sánchez dirige una macrorred de corrupción. Pero esto ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos era el grado de crueldad y de sadismo del que era capaz. Y para quien Sánchez es el único responsable. Hay que tener mucha cara para subirse ahí a la tribuna de oradores del hemiciclo y decirle a la oposición, en este caso al Partido Popular, bueno, porque ha gobernado, decirle que cuando están en el poder solo se preocupan de colocar a los familiares y amigos. El tío de Begoña, del hermano, de la secretaria de Begoña y todos los casos de corrupción que vamos viendo estos días. Pero de eso es de lo único que puede presumir Pedro Sánchez, de tener una cara de cemento armado. Y por ir a lo de Valencia, les tengo que contar que Carlos Mazón, que ha sido el gran recipientario de las críticas por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decía una cosa y no le falta razón. Ojo, porque una cosa es ofrecer ayudas y otra cosa es ese tercer paquete que anunciaba un Sánchez tan inflamado, un Sánchez que llevaba lo del cambio climático, la chapa de sheriff del cambio climático aquí, cuando es el cambio climático, y la interpretación que hacía Teresa Rivera, lo que para muchos españoles tiene mucho que ver con el desastre que se produjo con la Dana. Bueno, pues como les decía, Mazón, que ha recibido un varapalo tremendo por parte de Sánchez, recordaba que esos 2.274 millones del tercer paquete de ayudas no son ayudas, son facilidades de crédito. Lo ha dicho en la letra menuda Sánchez. Esto significa que se tienen que devolver, y eso es otra cosa. Bueno, y hoy uno de los alcaldes de la zona afectada por la Dana, el alcalde de Massanassa, recordaba que en la población hay todavía 100 garajes sin limpiar. En Massanassa tenim al voltant de 100 garajes afectats y en este momento pues las empresas que entran son empresas fuertes que entran con toda la seguridad que tiene que haber y a los vecinos que no tomen riesgos. Yo estoy constantemente repitiéndolo para que no... Bastante desgracia tenemos ya como para ponerse en riesgo. Esto se va a solucionar. Va a costar evidentemente porque es grande la magnitud, pero se va a solucionar y estamos trabajando al 100% para que se solucione. Y este señor, que se llama Paco Gómez, decía también que, oiga, envíen el dinero, pero ya, envíen las ayudas, pero ya a los afectados, no en los próximos meses, porque según él, en los próximos meses estaremos económica y socialmente muertos. Así es que hagan el favor, envíen lo que tengan que enviar a los que lo necesitan, porque es fundamental que reciban esas ayudas de inmediato para poder darle la vuelta a la situación, si es que ello se puede hacer, que algunos empiezan a tener dudas. Bueno, vamos a hablar con doña María del Carmen Jiménez, que es portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Aldaya. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes. Ayer tuvieron ustedes un pleno movidito en el que los vecinos se enfrentaban a las autoridades locales con verdades como puños. Cuéntenoslo. Sí, la verdad es que fue un pleno muy intenso. La verdad, el pueblo tenía ganas de expresar su malestar y realmente nosotros también necesitábamos escuchar al pueblo. Fue un pleno que lo pidió la oposición que fuera presencial, porque el anterior hizo un pleno extraordinario el alcalde y quiso que fuera telemático. Y la verdad es que ya había pasado la Dana, podíamos haberlo hecho presencial también, pero decidió el señor alcalde que no. Entonces, nosotros sí que pedimos que este fuera presencial para que el pueblo pudiera expresar su malestar o todo lo que ellos quisieran expresar. En un principio se dijo el Partido Socialista, que es el que gobierna en Aldaya, decidía que hubiera sido en la Mancomunidad del Barrio del Cristo, que es un pequeño ayuntamiento que está entre dos pueblos, pero se comparte, ¿vale?, entre Aldaya y Quart de Poblet. Estaría operativo, el nuestro ahora mismo está inutilizable. Entonces nosotros, la oposición, pedimos que no, que debía de ser aquí, en esta parte de Aldaya, que fue
o sea, la arrasó por completo. Y pensamos que tenía que ser aquí. Se decidió por este teatro, un pequeño teatro encima de nuestro mercado municipal, porque nuestro teatro, el Gran Teatro Tama, que es donde realmente podían haber entrado todas las personas, también lo hemos perdido y está en proceso de recuperación. Entonces, no había muchas más opciones y se decidió por el teatro. Y sí, la verdad es que yo pasé muy mal rato, o sea, porque volvías a revivir una y otra vez todo lo ocurrido esa noche y aparte de política, pues eres afectada también, porque es que esa noche estábamos en un pleno. Nuestro alcalde habían recibido las alertas, sabía que estábamos en alerta roja, pero no se canceló ese pleno en absoluto. O sea, a las 7 de la tarde estábamos como cada mes, como a final de mes, y cada martes en ese pleno. Y nada, estábamos además aprobando un plan de emergencias ante inundaciones que, vamos, a la vista de todos era un fraude, porque no sirvió para nada. Y la verdad es que lo pasé bastante mal. Mi turno de réplica primero lo cedí al público. Pensaba que mi voz era la de ellos y en la primera vez no opté por no hacer. Tenía preparado todo, muchísimas cosas, 5 folios ahí y todo, pero tenía un nudo en la garganta y yo pensaba que era realmente la voz de ellos la que se tenía que escuchar ese día. Ellos pensaban lo mismo que yo, o sea que estábamos todos en el mismo barco. Y así se hizo. Hemos escuchado el pleno y la verdad es que llama la atención lo que dicen algunos vecinos. Mire, ni el PSOE ni el PP, a nosotros eso nos da igual. No estamos en esta trifulca política, lo que queremos son soluciones urgentes. Sí, nosotros nos pasó lo mismo y pensamos que en primera instancia lo que había pasado ya había ocurrido. Entonces, desde nuestro grupo esperábamos la llamada del señor alcalde para reunirnos y decir, bueno, vamos a trabajar, vamos a hacerlo todo en conjunto, vamos a apoyar, porque esto no tenía ya color, esto era un desastre. O sea, la mañana siguiente era caótico, esto era horroroso. O sea, no sabíamos para dónde ir y era de tal magnitud que era unirnos, habernos unido. Empezamos ese día quitando barro, ayudando a los vecinos a retirar, las calles estaban intransitables y inmediatamente ya nos pusimos desde mi grupo, porque nunca recibimos la llamada del señor alcalde, a trabajar para traer toda la ayuda que desde mi grupo, desde provincial y desde nacional, nos estaban dando y pidiendo. Ellos solamente desde nacional y desde nuestro gobierno regional, desde provincial, Ignacio Gil Lázaro, nos tenía constantemente al teléfono y todo lo que le pedíamos, por favor, ellos perdían para facilitarlo todo. O sea, pero esto realmente era caótico, porque yo traía ayuda, el otro grupo también traía ayuda, no sabíamos realmente a quién llamar, porque esto no lo lleva esta persona, llama a otra persona, mira a ver qué. O sea, cuando eso se tenía que haber gestionado desde un principio. La primera semana estábamos solos, absolutamente solos. No vino nadie. O sea, nadie. No veíamos policía, no veíamos ejército, no veíamos nada. O sea, estábamos solos, abandonados, absolutamente abandonados. Y al cuarto día empezamos a ver voluntarios de todas partes de España. O sea, fue como ver una luz al final del túnel y empezamos a vislumbrar un poquito, pero los que realmente tenían que haber estado aquí eran los militares. Esto era un trabajo de gente especializada y ellos estaban para eso. Nos sentimos realmente abandonados. O sea, es que no le podía decir otra cosa al señor alcalde. Es que yo ya descolgar un teléfono y tener una persona detrás que te dice ahí vamos a estar, o sea, eso vale mucho. Desde mi grupo sí que lo hemos tenido. Yo le pedí, digo, ¿cómo vosotros desde vuestro gobierno, o sea, no has descolgado el teléfono, no te has puesto en contacto desde arriba? ¿Cómo nos han mantenido así? O sea, éramos
nos han utilizado, yo me siento utilizada como una moneda de cambio, o sea, desde nuestro municipio, o sea, están todos enfadadísimos, de verdad. O sea, la clase política en este municipio creo que va a salir muy perjudicada. Mari Carmen Jiménez, muchísimas gracias por contarnos esas impresiones desde Aldaya y de lo que ha supuesto la Dana para tu ciudad. Muchísimas gracias, insisto, te mando un fuerte abrazo y mucho ánimo. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues ya lo ven. El análisis es muy certero, muy compartido. Alcaldes de diferentes lugares están bastante en lo mismo. Vamos a hablarles un poquito de droga. Ya saben que hay que cambiar el paso en lo que toca al tratamiento del problema de la droga, que está ya muy metido bajo la epidermis de la sociedad española. Empezamos en La Rioja, porque quiero que vean imágenes de cómo la Guardia Civil levanta un sofisticado laboratorio de marihuana en Lardero. Y aquí hay una curiosidad que tienen que conocer y que probablemente me haya guiado, lo reconozco, porque me parece que reúne elementos clave, ¿no? Uno de los que se está siendo investigado es un chico de 20 años que había ocupado ilegalmente esta vivienda para instalar en ella el cultivo de la marihuana y el laboratorio de procesarla, ¿no? Todo esto en base a una ocupación ilegal. Luego, para que no quieran que hablemos de las ocupaciones, ¿verdad? Bueno, y visto lo que ha sucedido en Lardero, en La Rioja, nos vamos a continuación a Barcelona. Ha habido un despliegue, como pocas veces, de unos 500 agentes de los Mossos d'Esquadra, de la policía catalana, contra una narcourbanización ahí en Cataluña. En total, 37 personas han sido detenidas por su vinculación con una organización criminal especializada en el tráfico, compra, venta, etcétera, de cocaína. Hay también algún detenido en Castellón, donde al parecer se almacenaban cosas relacionadas con esta misma trama de la que les hablo. Bueno, pues estos son dos ejemplos de lo que es la realidad de la droga en nuestro país, para que vean que lo mismo es en Barcelona que en un pueblo no demasiado grande de La Rioja, y que, bueno, pues algunos se dedican a ello como elemento fundamental para ganarse la vida o para negociar y hacerse muy, muy ricos por culpa de la droga. Yo siempre os digo una cosa, que si queréis que vuestras ideas sobre la ocupación, sobre las drogas, sobre lo que tengáis a bien imponer como tarea a la clase política, dependen de nuestra insistencia, de nuestra pesadez, de nuestro convencimiento íntimo en que hay que hacer que el país despierte, por ejemplo, con el tema de la inmigración. ¿Qué me diréis? Bueno, si queréis que esas ideas que tenéis y que compartís en buena medida con nosotros prosperen a mayor velocidad, hay una solución, pensad en ella, que es apoyar a este medio de comunicación con el que compartís valores para que las ideas se puedan extender a más y más españoles y al final saquemos todos en claro una situación que nos angustia, y es que España sigue muy mal camino y hay que cambiar cosas radicalmente, y no una sino muchas. Así que, si queréis hacerme caso, acercaros, haceros socios del Club de Amigos. Es tan fácil como llamar al teléfono 91 616 2464. Y en el Club de Amigos me piden que os recuerde varias cosas. La primera, queda muy poquito tiempo. Todavía hay plazas, pero espabilar los que nos escuchéis desde la región de Murcia, porque el viernes 29 a las 8:30 de la tarde vamos a producir uno de los debates en libertad en Murcia, con invitados excepcionales: José Ángel Antelo, que es el líder de Vox en Murcia, el magistrado Javier Borrego, el periodista Luis del Pino, que dirige Las Mañanas en Radio Libertad, y el presidente de esta casa, Julio Ariza, estarán allí. Si queréis participar en la conversación con ellos, en introducir temas que os parece que queréis comentar, pues esa es la oportunidad. Insisto, el viernes 8:30 de la tarde, así es que hay que espabilar si queréis estar presentes. También anunciaros que el viernes 13 de diciembre estaremos con otra edición de los debates en libertad en Barcelona.
¿Y por qué en Barcelona? Porque la guerra que llevan en Barcelona los que están contra el independentismo y contra Sánchez, etcétera, es tremendamente dura, y nosotros queremos agradecerles esa guerra tan dura que sufren contra, pues esto, las ideas que impone el independentismo o ahora el socialismo asociado al independentismo. En esa reunión se va a hacer un balance social y político. En ella va a estar José Javier Esparza, Josep María Francàs, Joan Garriga, el portavoz de Vox en el Parlamento catalán. Así es que sugiero que os lo apuntéis, los que podáis estar en Barcelona ese día, y que os inscribáis cuanto antes. Del mismo modo, cena navideña, la de esta casa será el 19 de diciembre a las 8:30, cena navideña, plazas limitadas, así es que hay que espabilar. Y hay pocos ya, pero hay décimos de lotería. Vais a ver el número y seguro que os apetece compartir algún décimo con nosotros. Hay diferentes maneras de hacerse con él. No es necesario venir a recogerlo a Madrid, aunque es recomendable, pero se puede conseguir a través de las redes sociales del Club de Amigos. Nos vamos a ir a publicidad. Casi van a ser las 8 de la tarde, momento en el que abrimos, como es tradicional, la mesa de análisis político. Les presento a nuestros invitados hoy. Don Javier Pérez Gordillo, muy buenas. Gallardo, perdón, me habían dicho Gordillo, discúlpeme. No pasa nada. Diputado de Vox en la Asamblea de Madrid. Eso es, aquí estamos, un placer volver a esta casa, como siempre. Donde va a haber un cambio, ¿no? Eso parece, que hoy nos hemos despertado con un portavoz socialista y puede que mañana tengamos otro, ¿no? Pero sí, bueno, por ahora... El manual de resistencia de este es una página solo, ¿eh? Es una página, bueno. Sí. Nacho Catalá, muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Diputado del PP también en la Asamblea de Madrid, donde va a haber un portavoz menos. ¿Candidato que se malician? No hay... Bueno, esto es de que el PSM no deja, es la jaula de grillos de siempre. Es decir, es que desde Simancas esto es una jaula de grillos y ahora, por cierto, también de imputados. En fin, sanchismo, todo lo que toca lo abrasan. Bueno, todo esto viene a cuento de que hoy ha dimitido, él decía que iba a resistir, el secretario general del Partido Socialista en Madrid, Juan Lobato. Ha dimitido con una carta que tiene su enjundia. Bueno, ha hecho un mutis por el foro. No sé si siendo socialista no debiera decir yo por el forro, pero bueno, vamos a decir por el foro. ¿Por qué? Porque en esa carta hay varias cosas que llaman la atención. Él ha hecho un cántico a que la jauría se ha echado sobre él y que, en fin, tal. Pero uno de los argumentos de la carta dice es que mi manera de hacer no es compatible con la de la dirección del PSOE. Y eso es un torpedo en la línea de flotación a Moncloa y al sanchismo explícitamente. Su manera de hacer, de la que él presume tanto, pues incluye cosas que tampoco son ejemplares. Es lo que tenía que haber hecho, haber sido a un juzgado y decir, ¿cómo es posible que este papel lo tenga yo? ¿Y cómo es posible que lo tenga el que me lo manda? Que es la jefa de gabinete, jefe de gabinete con Sánchez, todos tienen jefe de gabinete. ¿Y cómo es posible todo esto? Esto sí que hubiera sido digno. Irse a un notario a decir, ay, pupa, ponme el paraguas protector que me va a caer una de... Pues eso es lo que ha hecho Lobato, que ya es un cadáver político. Puede que él se haya acabado la fosa, no lo sé. Lo someto a vuestro criterio. ¿Qué opináis? Bueno, yo aquí lo primero que decir es que no hay un PSOE bueno y uno malo, ¿no? Que no existe un PSOE bueno, ¿no? Directamente. Y por mucho que Juan Lobato ahora quiera hacerse la víctima, o quiera ir de bueno, o quiera ir de que tiene principios, todo aquel que esté bajo el mismo partido que Pedro Sánchez, ahora mismo, pues es un enemigo para España, porque todo lo que está haciendo el socialismo es destruir España, ¿no? Y por lo tanto, por mucho que Juan Lobato venga diciendo que él obra bien y que las formas, llevan siendo los últimos 6 años desde que está gobernando Sánchez. ¿Qué ha hecho él para cambiar las formas estas que se queja? ¿En qué se ha quejado? Lo único que es que ahora dimite porque le salpica, ¿no? Pero no hay un socialismo bueno, no hay un partido... Ni lo ha habido nunca, la verdad, ¿no? Es otra de las cosas que nos quieren hacer ver, que ahora el sanchismo es peor. Bueno, sí, efectivamente, pues es peor que otros socialismos, ¿no? Pero
pero el Partido Socialista ha sido la causa de todos los males en este país y hay que acabar con él, ¿no? Cantará. Bueno, es que es curioso, ¿no?, que hoy Lobato se nos presenta como la beata Lobato, ¿no?, que es un estándar, un gran estándar moral. El lobito bueno. Él defiende otra forma de hacer política y, sin embargo, si es cierto lo que él mismo dice, es que lleva meses encubriendo un delito. Es que cuando uno tiene conocimiento de que se está cometiendo un delito, no va a un notario a guardarse las espaldas. Va a la policía o va a la fiscalía 6 meses a denunciarlo, claro, porque lo hace para cubrirse las espaldas. Y ahora, cuando se genera una rueda de fuego a su alrededor, ahora resulta que la dirección de su partido son malísimos y él tiene otra forma de hacer política. Hombre, pues si eso fuese verdad, Lobato, que es senador, por ejemplo, no habría votado a favor de la amnistía en el Senado de España, y lo hizo. No habría callado ante todos los atropellos de Sánchez, no habría callado ante toda la corrupción que está pudriendo el gobierno de España. Por lo tanto, esta nueva figura del beato Lobato no cuela. No cuela. Por cierto, que no ha dimitido del Senado. Bueno, pero Ya seguramente veremos. su grupo parlamentario le hará dimitir, porque es el grupo parlamentario quien decide. Claro, esa es otra manera de... Pero eso no es dimitir por dignidad torera, sino que te quitan porque ya eres un cadáver. Claro. Bueno, este es un problemilla para Sánchez que se ha resuelto solo con la dimisión de Lobato. Y ahora vamos al primero de los problemas serios de hoy, a propósito de Pedro Sánchez, y es que han imputado a su hermano, al que no quiere que se le conozca como David Sánchez Pérez Castejón, sino que prefiere que le llamen David Azagra. Y presten atención, porque la instructora del caso, una juez de Badajoz, le dice al BBVA: y ratifíqueme que tenga este hombre en cuentas 1.400.000 euros. Vaya. El hermano del presidente del Gobierno, David Azagra, imputado. La jueza Beatriz Viedma lo ha citado a declarar el próximo 9 de enero por supuestas irregularidades en su contratación por la Diputación de Badajoz. La magistrada ha tomado la decisión tras recibir un informe de la UCO en el que se señala la existencia de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y contra la hacienda pública. Pero no solo se imputa al hermano de Sánchez. Otras 8 personas están llamadas a declarar, entre ellas el presidente socialista de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. La investigación se centra en comprobar el proceso de selección por el que David Azagra accedió a su puesto en la Diputación y el motivo por el que en 2021 se cambió el nombre del puesto por el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Se pone también el foco en si los fondos de la ópera joven de la que se encargaba Azagra eran de origen autonómico, central o europeo, en si tiene su residencia fiscal en España o Portugal y en su patrimonio, ya que resulta desproporcionado teniendo en cuenta su sueldo y la vida laboral anterior. En este punto, la jueza también ha solicitado información al banco BBVA para conocer el valor de las acciones que David Azagra ha tenido a su nombre durante los últimos 5 años y si actualmente tiene en su cuenta bancaria 1.400.000 euros. Son muchas las preguntas y también muchas las publicaciones que estos últimos meses han asegurado que Azagra no realiza las funciones que tiene asignadas, no acude a su puesto de trabajo y que además reside en Portugal, presuntamente para ahorrarse pagar impuestos en nuestro país. Ahora todas estas preguntas tendrá que contestarlas el hermano del presidente ante el juez el próximo mes de enero. O sea que el hermano millonario de Sánchez y o sea que el presidente de la Diputación de Badajoz, que 5 días antes de contratarle como no sé qué, por un sueldazo, se quejaba de que la Diputación tiene demasiados empleados. Es que esto habría que, aquí muchos empleados y pum, ala. By the face, como dicen ahora. Nacho. Bueno, pues otro imputado más en la familia Sánchez. Es que este es el problema, es que la corrupción en el sanchismo ha llegado hasta tal punto de que ya no solamente es que afecte al gobierno, es que afecte a los cargos orgánicos del Partido Socialista, es que también afecta a su propia familia, bueno, porque esta gente tiene un sentido patrimonialista de lo público. Ellos creen que han llegado aquí y que pueden usar el Falcon para irse de vacaciones, para irse a un concierto, que a la señora se le puede poner una cátedra a la Complutense por ser la señora de quien es. Y una secretaria. Claro, y que una secretaria que pagamos entre todos, y bueno, pues al hermano que se le puede poner un puesto donde más cómodo le es para que haga nada, pero cobre mucho. Bueno, sanchismo puro y duro. Javier. A mí lo que me sorprende ya es que los votantes socialistas o toda esta gente que sigue apoyando al socialismo, como ya va a defender esto, ¿no? Porque esto ya estamos ante lo indefendible, ¿no? Pues efectivamente, otro hermano más, otro familiar más, otro salpicado por esa
toda la cercanía a Sánchez que es condenado. Aquí también hay que, yo creo, ¿no?, que merece la pena decir todos estos días, estas semanas, el buen trabajo que está haciendo la Guardia Civil aquí con esta investigación, la UCO, porque el socialismo se ha empeñado en romper todas las instituciones, se ha empeñado en desprestigiar todas las instituciones de prestigio que tiene este país, pues simplemente pues infiltrándose, poniendo los suyos a dirigirla, ¿no? Pues lo vemos en la Fiscalía, ¿no? No hay mera aberración de lo que se está haciendo, que de hecho ya se está creando una asociación de fiscales para poder luchar contra esto, ¿no? Y muchas más cosas, ¿no? Y sin embargo, oye, yo creo que la UCO está haciendo una labor impresionante en solamente por esto, hoy leía que habían hecho este informe teniendo que investigar más de 8.000 correos electrónicos para poder llegar a esta imputación, ¿no? Yo espero que veamos en los tribunales y veamos en la cárcel a todos los que se hayan robado un solo euro y a todos los que se estén utilizando sus cargos para beneficiarse ellos o familiares de esto, ¿no? Porque yo creo que no podemos permitir que esta crisis institucional y política que se está dando, esa imagen que se está dando, llevamos meses viendo de la corrupción, de tal que al final produce un hastio a todos los españoles, también nos está dejando en una credibilidad internacional por los suelos, ¿no? Yo creo que esto hay que pararlo. Luego veremos algún titular que nos dedican por ahí. Antes que eso, segundo nudo, segundo problema, interminable problema de Sánchez con Aldama. Hoy Aldama ha querido dar una entrevista y en la entrevista, probablemente para que entendamos el porqué de algunas cosas, otras se las ha querido reservar, también es verdad eso, pero está ofendido con Sánchez y con la patuleya de gente que hay detrás de Sánchez. Debe tener la sensación, yo les pago y ahora resulta que el delincuente soy yo. A ver, ¿cómo es esto? Si acaso somos todos, vamos juntos en eso, ¿no? Y ahora le van a ver muy ofendido cuando dice que me llama delincuente y él tiene imputada a la mujer y al hermano. Y luego hace alguna consideración a propósito de los Falcon que es bastante interesante que ustedes la conozcan. ¿Pudo esto asentarse sin Sánchez enterado? No, y digo no firmemente porque el señor Sánchez, además comprobado por mí, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez, para consultarle todo. Ha viajado usted mucho a Dominicana, yo me imagino. ¿Alguna vez en el Falcon? No, muchas veces de las que yo he viajado hemos visto el Falcon en Dominicana, digamos, parado. Supuestamente el Falcon no estaba oficialmente en Dominicana. A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado y no dimite. Está picado. Yo creo que alguien me ha preguntado antes, ¿y este hombre por qué va a dar entrevistas a la radio con Carlos Herrera? Pues porque está cabreado, está claro que está cabreado y ha ido y dentro de lo que ha sido dar algunas pistas de por dónde van los tiros, con algunas personas, con otros ya digo que no ha querido entrar, pero ha dado pistas interesantes. Por ejemplo, uno de los grandes asuntos, ¿por qué cesó Sánchez a José Luis Ábalos como ministro de Transportes y antes de Fomento? Pues lo ha contado muy claramente, porque había un informe dicho por Ábalos contra él del CNI sobre pagos extraños que recibía y sobre asuntos personales. Lo de los asuntos personales ya pueden ustedes figurarse de qué estamos hablando. Lo de los pagos es lo que nos interesa. El comisionista Víctor de Aldama se ha reafirmado de todo lo que le dijo al juez y ha vuelto a dar detalles, sobre todo del que fue la mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos. Dice el comisionista que el presidente cesó al exministro por un informe del CNI sobre pagos raros y asuntos personales. Dicho por el señor Ábalos, es por un informe del CNI en el que no solamente vienen distorsiones o pagos raros en diferentes cosas, no solamente por el tema de las mascarillas, sino por otros temas personales. Detalladas también las veces que Sánchez llamaba a José Luis Ábalos. Porque el señor Sánchez, además comprobado por mí, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez, para consultarle todo. Y los miles de euros de los que se podría haber beneficiado el exministro. Por parte mía, como he dicho, en las mascarillas 250.000, por otros asuntos que se iban dando, casi 400.000, eso sin contar, como bien dije en la declaración,
bueno, pues luego de las cosas varias. Pero Aldama no se ha cortado ni un pelo y ha puesto también el foco en otros ministros de Sánchez. El primero, Ángel Víctor Torres, quien fue presidente de Canarias durante la pandemia. Koldo me pidió 50.000 euros para Víctor Ángel Torres. Coloca también a Nadia Calviño y a María Jesús Montero en conversaciones claves para conseguir el rescate de Air Europa. Nos reunimos con Nadia Calviño presencialmente en el Ministerio de Economía y con María Jesús Montero vía telemática a través de una videollamada. Ayer mismo la ministra de Hacienda negó conocer a Víctor de Aldama. Nunca, jamás he tenido ningún tipo de reunión, ni presencial, ni por videoconferencia, ni telefónica, con el señor Víctor de Aldama, a quien no conozco. Por lo que hoy las palabras de la ministra quedan en entredicho. Javier Pérez. Bueno, aquí está claro que mienten todos, ¿no? Y que yo creo que ya solamente por toda la información que tenemos y toda la información que se ha hecho pública, ya este gobierno debería haber dimitido y debería haberse puesto a disposición judicial, ¿no? si tuviesen algo de dignidad, ¿no? Ha habido una cosa de esta entrevista, yo creo que también que no ha salido, ¿no? Y yo creo que es muy interesante y refleja, ¿no?, la situación en la que estamos y lo que significa Pedro Sánchez, ¿no?, que ha reconocido que tiene miedo por su seguridad personal, ¿no? Es decir, que incluso llega a decir que si le pasa algo a él o a su familia, pues que bueno, que cree que no, porque todo el mundo apuntaría a Sánchez, ¿no? Pero que un ciudadano español pueda simplemente pueda tener la duda o pueda creer que el presidente del gobierno, ¿no?, por protegerse a sí mismo y sus intereses políticos personales, a disponer cualquier cosa de un ciudadano español, pues da miedo, ¿no? Esto es como las peores dictaduras. Bueno, él, ¿no?, tiene un coche blindado al que le dieron 3 tiros en el cristal delantero. Claro, o sea que algo debe olerse. Bueno, algo debe verse porque, claro, está cantando lo más grande, ¿no? En los términos estos ahora populares en los que habla Sánchez. Claro, es que Aldama se ha dado cuenta de que estaba siendo el tonto útil de toda esta historia, que aquí resulta que ha habido un rescate de una aerolínea, resulta que a la mujer se le ha puesto una cátedra financiada también por parte de los de aerolínea, que el número 2 del Partido Socialista, ministro más político, estaba cobrando comisiones, también su asesor, en fin, que aquí había un sistema de corrupción generalizada que no sabemos si a día de hoy sigue estando, del que todo el mundo decía que no sabía nada y del que solamente estaba pringando Aldama, que ha decidido, seguramente bien asesorado por su abogado, decir, bueno, empieza a decir cosas, es decir, no cargues tú con todos estos muertos. Y ahora pues empezamos a conocer que resulta que durante la pandemia aquí se repartían comisiones multimillonarias, que al ministro de Fomento le tenían pagada un chalet de veraneo, también la casa de la querida, bueno, unas cosas verdaderamente sorprendentes. Bueno, pues quizás lo que tiene que empezar a pasar es que la justicia, como decíamos antes, siga actuando, que siga actuando la UCO y que caigan todos los que hayan estado, que probablemente serán todos los del gobierno. Sí, yo decía antes que Aldama en algunas cosas guarda silencio. Esto de Air Europa no le gusta mucho hablar, de las ayudas, ha hablado, pero un poquito, del fraude de hidrocarburos, 182 millones de impuestos no atendidos, de eso tampoco le parece muy adecuado hablar, aunque sí han explicado que las bolsas de dinero que se llevaron a Ferraz no eran estrictamente para el PSOE, y a lo mejor tenían que ver con una mujer, ha dicho. Se dice que es un socio, no es un socio, reconozco perfectamente a la persona que lo hace, es una mujer, sé perfectamente quién es esa mujer, no vamos a entrar en ello porque también vamos a aportar pruebas a Fiscalía. No sé por qué esta persona dice que se han llevado o intenta vincular la financiación de los hidrocarburos con el partido cuando es absolutamente incierto. Es decir, no tiene nada que ver los hidrocarburos, Villafuel, por lo que, digamos, nos han encarcelado con ningún tipo de financiación en el partido. Bueno, pues es una opción la que plantea Aldama, que requiere mayores explicaciones, así que avance la investigación judicial. Por cierto, Villafuel, el empresario Villafuel, que estaba como él en la cárcel, ha pedido que le pongan en libertad. Y el juez, Santiago Pedraz, ha dicho, ya, vamos a ver, el otro está en libertad porque está colaborando y aportando documentos. ¿Usted en qué? No, pues ahí se queda. Y se ha quedado en la cárcel, donde estaba antes también Aldama. Y noticias a propósito de Begoña Gómez. Begoña Gómez, que ayer cometió la imprudencia de mandar una suerte de correos, de comunicaciones, que demuestran que la directora general de la Moncloa trabajaba para ella
en sus negocios particulares y que los llevaba más que incluso ella, porque debe saber más, bueno, pues hemos conocido hoy que además de todo eso, la Interfecta, la directora general de Moncloa, que se llama Cristina Álvarez, le organizaba reuniones con el IBEX, concretamente con Endesa en 2021, y que hacía pues trabajo de comercial con algunas otras compañías de la bolsa española. Bueno, pues es interesante conocer este punto, ¿verdad? Porque esto tiene una dirección de tiro que espero que la habrán valorado en las acusaciones particulares y en Vox, que tiene también planteado que empiecen a imputar a ministros del gobierno y a gente del gobierno. Esto tiene una flecha que va directa a Félix Bolaños. Félix Bolaños es el que le está pagando el sueldo a la secretaria Begoña Gómez, el que la ha hecho directora general de Presidencia con cargo en Moncloa sin ser funcionaria de carrera. Bueno, ¿cuál es el pasado de Cristina Álvarez? Pues que había sido secretaria en una empresucha que tenía Begoña Gómez de hacer encuestas callejeras y que se llamaba Inmark. Ese es el pasado y esa confianza la que le hace llegar a la Moncloa, que ahí le preparan un sueldo y con arreglo a ese sueldo la hacen directora general, cosa que ella utiliza en sus correos como para amedrentar a los que colaboraban con Begoña Gómez. Ojo que quien te dice esto es una directora general de Presidencia en Moncloa. ¿Cómo lo veis? Un escándalo más, es decir, cómo usan toda la institución para sus fines particulares, ¿no? Y que no hay esa separación, ¿no? Por eso cuando ellos mismos lo vinculan todo y para ello Begoña pues es la mujer del presidente en algunas cosas y va acompañada del presidente como mujer del presidente y sin embargo en otras quieren separarlo y por lo tanto nosotros desde esta acusación popular de Vox y desde todos los ámbitos en los que estamos llevando acusamos al número uno de la trama y queremos enfocar en que aquí la punta, por supuesto todos los ministros, pero que es Pedro Sánchez el que está en la punta del iceberg de todo esto y es por el cabecilla de esta mafia corrupta y de esta organización criminal, que yo creo que con todo lo que se está viendo podemos ya llamar organización criminal al Partido Socialista, y el líder, Pedro Sánchez, es no alguien que simplemente esté ajeno a esto, ¿no? Sino que él ha estado en todo esto, ¿no? Y se ve, pues una vez más, pues cómo utilizan pues la institución de la Moncloa, la institución de la Presidencia, todos los cargos esos que están ahí pues justamente para servir al presidente del gobierno, pues están ahí pues para uso personal de Begoña Gómez, ¿no? Y por eso nosotros también pues discrepamos un poco con la posición del Partido Popular, concretamente la Asamblea de Madrid, ¿no? En esta comisión de investigación que hay para intentar dar un poco de luz, ¿no? A todas estas cosas, pues vemos que se ha utilizado también como un teatro, ¿no? El Partido Popular, abusando de su mayoría, como le decía antes a Nacho, pues bueno, nos está intentando dejar totalmente fuera. Porque Vox quiere que citen a Sánchez. Citar a Sánchez. Y el Partido Popular está haciendo todas las triquiñuelas posibles para que no. Y es algo que no entendemos, ¿no? No entendemos y vamos viendo cada vez que se van viendo más cosas, pues vemos que claro, pues que al Partido Popular en el fondo también le incomoda esto, ¿no? Por ejemplo, lo último que hemos sabido esta semana, ¿no? Que es que el secretario de la comisión de la mesa de investigación fue vocal en la universidad donde se aprobó ese presupuesto para la cátedra de Begoña, ¿no? Y bueno, y cosas así. Entonces pues nosotros no entendemos muchas veces cómo el Partido Popular de Ayuso, ¿no? También no para decirnos, no, hay que ir todos contra Sánchez y hay que ir tal, y cuando tenemos una oportunidad para pedirle que esclarezca, porque él es el número uno de esta trama y pedimos tal, pues cómo hacen esas artimañas para que no. Igual me quiere responder ahora aquí el diputado, pero si no, yo creo que lo fundamental es que vayamos realmente todos a uno contra Sánchez, ¿no? Bueno, y yo creo que esa es la línea. En cuanto a lo de asesora, de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Javier, y añadido un matiz solamente, esta es una de las 1000 personas que ejercen labores de asesoría en la Moncloa. ¿Qué no habrá ahí dentro? Es decir, ¿qué no estará pasando? ¿A quién estarán sirviendo esos asesores? ¿Para qué fines públicos, privados, patrimoniales y personales del propio Sánchez? Claro, es que no hay trabajo para 1000 personas. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Pues que de repente vemos como una persona
que no tenía un trabajo público, que tenía un trabajo de mayordomía y de servicio para la mujer del presidente, que no tiene estatus regular y por tanto no tiene derecho a que haya alguien sirviendo para sus propios negocios privados. Y en cuanto a lo de la Asamblea, bueno, resulta curioso que Javier diga que nos incomoda este asunto cuando la Comisión de Investigación ha salido con los votos del Partido Popular, que es quien precisamente lo ha impulsado y liderado. Y todo el mundo sabe, porque lo hemos visto en esta casa y en la mayor parte de las televisiones públicas que no están controladas, perdón, no públicas, televisiones que no están controladas por el sanchismo, que el Partido Popular sometió a un interrogatorio muy duro a la mujer del presidente, no se dejó nada por decir y nosotros no nos hemos negado a que comparezca el presidente, lo que estamos es siguiendo un plan de trabajo concreto y ya veremos, según vayan siendo las comisiones, ya veremos dónde acabaremos, porque en este caso lo que toca es ir siguiendo los trabajos aprobados por la propia comisión. Un plan de trabajo que han definido ellos con su mayoría absoluta, haciendo totalmente, incluso con algún informe contrario de algún letrado, porque viene a decir que han abusado de eso y la representatividad de la Asamblea no se rige en esta comisión, dejando fuera a Vox, por ejemplo, de cualquier iniciativa, cuando saben que además que somos los únicos que estamos personados, en este caso, vía judicialmente, ¿no? Por lo tanto, que somos los que más información tenemos de este caso, porque estamos metidos en la causa. Y por lo tanto, si realmente tuviésemos ese interés de querer dar luz sobre esto, pues yo creo que lo que no se entiende es de decir queremos tumbar a Sánchez y a Begoña y saber toda la verdad, de no dejar a Vox, que es quien tiene ahora mismo toda la información por estar personado en el caso, pues no dejarle actuar, ¿no? Y con el caso de comparecer el presidente, que seguramente no vendría, pero bueno, también pensaban que no vendría Begoña y vino, no dijo nada, pero vino. Y yo creo pues que es importante, ¿no? Es importante también someter a Sánchez a ese mismo interrogatorio, ¿no? Y sobre todo que yo creo que es muy importante que realmente vayamos todos a una, porque aquí lo que huele es un quid pro quo, ¿no? Es decir, yo no cito a Sánchez aquí en la Asamblea y los otros no citan a Ayuso en la comisión también que quieren hacer pues, para investigar todo esto. Bueno, sigo con Aldama y no me lo acabo porque ha dicho muchas cosas y hay que ordenarlas bien para que no se pierdan un detalle. Resulta que Ábalos cumplió 60 años y en la fiesta de aniversario que se celebró en un local de Aldama pasaron muchas cosas. Las declaraciones de Víctor de Aldama están poniendo novedades sobre el caso Koldo y han abierto vías para dirigir la investigación sobre otros focos. Uno de ellos es el 60 cumpleaños de José Luis Ábalos, donde según afirma de Aldama se reunieron varios miembros del gobierno, empresarios y el círculo más cercano del exdirigente de la cartera de Transportes. No, a Sánchez le he visto ese día y luego el día del cumpleaños de Ábalos en mis restaurantes. Sí, una cena que celebró Ábalos su 60 cumpleaños, me parece, creo recordar, y la hizo en los restaurantes que hay en Cuatro Torres, y bueno, pues ahí vinieron varios ministros e incluso vino el presidente con su esposa. Confirma que fue en uno de sus locales de la capital española, el restaurante Willow. Por lo tanto, fue uno de los organizadores junto a Koldo García y otros allegados. Se pedía a los asistentes confirmación. María Jesús Montero fue una de las invitadas e hizo acto de presencia. Confirma que desconoce quién era Víctor de Aldama y que nunca se habían reunido. Se lo vuelvo a repetir, nunca, jamás he tenido ningún tipo de reunión, ni presencial, ni por videoconferencia, ni telefónica, con el señor Víctor de Aldama, a quien no conozco. Esa lo organizó el señor Víctor de Aldama, ese cumpleaños. No sé quién lo organizó, a mí me invitó la familia del señor José Luis Ábalos. Era una fecha señalada por el cumplimiento de sus 60 cumpleaños y fuimos... ¿Y no vio a Aldama? Yo no vi a Aldama, yo es que no reconozco a Aldama, no sabía quién era Aldama. El propio comisionista ha asegurado a Carlos Herrera que además del cumpleaños han coincidido en una videoconferencia pero sin intercambiar palabras. Aldama pone el foco en la Moncloa y los negocios que mantenían y desde la presidencia del gobierno se le acusa de personaje. Los socialistas le acusan de mentiroso, afirman no tener relación alguna y ahora nadie le conoce. Pero casualidad que todos se reunieron en su restaurante para festejar a Ábalos, incluidos Sánchez y su mujer. ¿Fue en el cumpleaños del exministro de Transportes donde empezó todo? Entonces era todopoderoso y el hombre al que Sánchez llamaba 6 veces al día. Cuidado con eso. Dice otras cosas, Aldama, interesantes a propósito de las copas en San Petersburgo de Begoña Gómez, Javier Hidalgo y él mismo, aunque cree que bueno, la señora de Sánchez no influyó en la concesión de las ayudas multimillonarias a Air Europa. ¿Conoce usted a la señora Begoña Gómez? Sí, claro. Es cierto que viajó con motivo de la
de la Organización Mundial del Turismo a San Petersburgo. Así es. Y en esa reunión, justamente, bueno, pues en el hotel donde nos alojábamos, arriba en el rooftop, una noche estuvimos con ella, Javier Hidalgo, otras 2 personas que estaban con ella y yo. ¿De qué manera cree usted que pudo intervenir ese acercamiento para que se produjera con cierta celeridad el rescate de Europa? Bueno, yo sinceramente que lo viví muy de cerca. Yo no tengo claro que eso sirviera para que se acelerara. Nacho. Bueno, en primer lugar, lo que dice Aldama, hay que saber que puede estar mezclando cosas que son ciertas y cosas que son mentira, precisamente en una línea de estrategia y de defensa, que es en lo que está en este momento. Es decir, Aldama está cantando, porque Aldama se quiere defender y quiere mejorar su futuro judicial y procesal, que es muy complicado. Lo que pasa es que, claro, hay cosas que son tan conocidas que es imposible negarlas. ¿Qué hacía la mujer del presidente del gobierno en una habitación de hotel en San Petersburgo con una persona que ya sabemos que pagaba comisiones a miembros del gobierno para obtener contratos públicos? Todo esto huele fatal y yo espero que algún día sepamos toda la verdad de lo que está pasando aquí. Pero es que, por ejemplo, la auténtica realidad es que el chiringuito que le montaron a Begoña Gómez en la Universidad Complutense está financiado con dinero que provenía de esa habitación, de cosas que también seguramente se hablaron en esa habitación y que se tendrán que acabar esclareciendo. Y luego, por hacer un pequeño punto sobre lo de la fiesta de Ábalos, conociendo la vida que llevaba el exministro, yo le diría a la gente en su casa que esté preparada, porque podemos acabar viendo fotografías de cualquier tipo y que nos recuerden mucho a Roldán. Uy, aquellas fueron terribles. ¿No? Incluso ya visto lo visto, a ver quién pagó ese cumpleaños, ¿no? Es decir, quién pagó la fiesta de cumpleaños. Aldama, no me cabe ninguna duda. Está claro que en el fondo que lo pagase Aldama significa que lo pagamos todos los españoles. Claro. Porque de dónde viene eso, para qué se paga, es decir, nadie, ningún empresario paga una fiesta a un político si no es porque no va a sacar algún rédito de ello, ¿no? Y esto es a lo que están acostumbrados. Y esto es a lo que ven. Lo ven incluso normal, seguramente. Puede que ni vean que, no, si esto no es delito, esto siempre se ha hecho así, esto es lo que hacemos, esto es a lo que nos dedicamos. Y bueno, no hay que ver más, sino cómo es posible que servidores públicos socialistas que solamente se han dedicado al servicio público acaban siendo millonarios. A mí que me lo expliquen, ¿no? Porque de los sueldos públicos a luego o incluso sus hermanos, ¿no? Las cuentas que pueden tener, pues yo creo que eso indica pues qué nivel de putrefacción hay en este gobierno corrupto, donde la ministra ahora esta quiere decir que no conocía, pues bueno, pues ya la hemos visto mentir tantas veces, ¿no? Chiqui, ¿no? Chiqui, ¿no? Pues mira, a mí habla alguna frivolidad, ¿no? Casi nos están insultando la cara a todos los españoles, como diciendo, no, si nosotros somos lo bueno, el otro que es un mentiroso, ¿no? Bueno, pues ojalá realmente podamos ver en el juicio se esclarezca toda la información. Yo confío en que la Guardia Civil están haciendo un trabajo muy bueno y que esto podrá ver algo de la luz. Piensen una cosa, de usar esto en beneficio judicial propio, depende de que Aldama no mienta y de que aporte documentación, grabaciones, contabilidades, documentos y lo que sea para que todo esto quede a disposición del juzgado, porque si no se volverá a ir para adentro. Y eso creo que se lo han contado. Su abogado, que es bastante bueno, era el que tenía antes Shakira, por cierto, famoso por sus minutas también bastante millonarias, lo tiene clarísimo. Y como fue además juez del Supremo, pues yo creo que algún conocimiento tiene de cómo funcionan las cosas. Bueno, y no me extrañaría que lo tuviese, que sabiendo cómo funciona el Partido Socialista y sabiendo quién es, en cada una de las cosas que ha hecho haya guardado documentación, haya guardado y se haya protegido desde hace mucho tiempo. No tengo ninguna duda. Dice, quiere pruebas, las va a tener. Pues sí, hombre, que alguien que da mordidas millonarias para obtener contratos públicos, lo primero que hace es guardarse cartas debajo de la manga por si algún día tiene que tirarle salvavidas, que es lo que está haciendo mismo Aldama, cogerse sus salvavidas. Claro. Bueno, ha hecho revelaciones Aldama. También hoy, a propósito de la visita de Delcy, que alguna de ellas puede salpicar a Marlaska y desde luego alguna de ellas salpica efectivamente a Sánchez si es como él lo cuenta. Fui el único que subió al avión con el señor Ábalos. Víctor de Aldama da todos los detalles del viaje de Delcy Rodríguez a España. Asegura que al avión solo subieron el señor Ábalos y él mismo. En el interior del avión hubo una serie de conversaciones y sobre todo la vicepresidenta le dijo al señor Ábalos
que ella no iba a ser detenida, que llamara a quien tuviera que llamar y sobre todo que llamara al presidente para decirle que arreglaran esta situación. ¿El presidente de gobierno habló con la señora Rodríguez? No, habló con la señora Ábalos. El presidente Sánchez, a través de Ábalos, entonces le comunica que no va a ser detenida, que puede bajarse. Se dio instrucciones al comisario entonces del aeropuerto para que se creara una zona Schengen, y del avión a la Terminal 1, a la ejecutiva, a una sala VIP, bueno, pues se hizo el traslado y bajó ella con su comitiva y se esperaron pues 4 o 5 horas hasta que se pudo resolver que ella saliera en un avión de Qatar. Y respecto a las famosas maletas, también se ha pronunciado. Es inviable que en un avión del tipo en el que venía ella, cargado de oro, que me imagino que es a la pregunta a la que te refieres, técnicamente ese avión pudiera volar, que decir, se caería. Venían maletas de ellos, con enseres de ellos y, digamos, regalos. ¿Qué sentido tenía entonces la presencia de Aldama en Barajas? Recordemos que era el hombre de confianza de la vicepresidenta de Venezuela. Porque ella no se fiaba por algún acto que ya había hecho el gobierno, de que se le fuera a dar el trato que se le tenía que dar y sobre todo de que no iba a tener problemas. José Luis Ábalos era la mano derecha de Pedro Sánchez en ese momento y su asistencia también estaba justificada. El señor Ábalos era desde el inicio quien estuvo programando conmigo el viaje de la vicepresidenta. Aparte, recordemos que en ese momento era el número 2 del partido, era secretario de organización, era jefe de campaña, bueno, era todo en el gobierno. Según Aldama, el objetivo de este viaje de la número 2 de Maduro era reunirse con el presidente del gobierno y con otros ministros. Para esa visita les recordamos estas imágenes, que son del lujoso chalet del Viso que Aldama había alquilado para que se alojara la propia Delcy. Hoy lo ha reconocido. Por lo tanto, la señora Rodríguez se iba a quedar en esa casa, aunque legalmente no pudiera bajar del avión. Ella tenía clarísimo que tenía una sanción. El gobierno de España le aseguró que no iba a haber absolutamente ningún problema. Pero no solamente asegurado por el señor Ábalos, sino asegurado por el señor Marlaska y asegurado entonces por la que era ministra de Exteriores. Poco a poco vamos conociendo más datos de todos los frentes abiertos que tiene Víctor de Aldama con el gobierno de Pedro Sánchez y los suyos. O sea que este viaje del que se enteró, dice Marlaska, cuando ya estaba el avión en vuelo, nada. Un mes antes sabían que venía, sabían con quién se quería reunir. Habían habilitado una casa por la que habían hecho pasar al CNI y a la policía para ver si había micros y al final eso se frustró porque desafiaba las leyes de la física y por lo tanto pues ahí es donde tenemos el problema para Marlaska, porque esto de crear zonas duty free para que se pase esta señora teniendo una orden de detención europea no cabe en cabeza, ni siquiera en la de Marlaska. Hacemos una pausa de publicidad y continuamos. O sea que muy bonito todo. ¿Qué hacía, como dice Javier, qué hacía Aldama con el ministro más importante del gobierno y secretario de organización del PSOE, subido al avión de Delcy en pleno aeropuerto y en plena noche? Esto lo tendrá que contar Aldama, ¿no? No, claro, efectivamente. Ya, o sea, que alguien del Consejo de Ministros siga diciendo que no saben quién es Víctor Aldama cuando a recibir a la vicepresidenta de Venezuela, que tiene orden de captura aquí en Europa, le recibe un ministro con este señor. Y con un papelito en el bolsillo firmado por un ministro de Exteriores de España que dice al gobierno de Venezuela, este es nuestro chico, ¿eh? Cualquier cosa que negocie, la negocian en nuestro nombre. Oh, bueno, ¿y qué es esto de que el presidente del gobierno de España esté dándole garantías físicas personales a la vicepresidenta de una narcodictadura que no puede pisar suelo europeo? A Ábalos para que Ábalos se las transmita. Y que se le garantice que va a tener una zona, lo que decís antes, un duty free, una zona libre de la ley, al margen de la ley, como si esto fuese el Medio Oeste, para que no se la pueda detener, para que no pueda perseguirla la justicia española y europea que la persigue, no por ser de Venezuela, sino por ser la vicepresidenta de una narcodictadura. Pues ese es el motivo de las sanciones que tiene esta señora. Sí. Y tenemos a un ministro que incluso se llegó a publicar que se arrodilló para que esta no bajase, con un comisionista del gobierno. Esto es una vergüenza todo. Claro, es que sigo insistiendo que esto es el Partido Socialista. O sea, no distingue ni la separación de poderes, ni distingue, para ahí no hay ningún tipo de límite. ¿Pero qué vamos a esperar de un Partido Socialista que llegó
que tiene sangre entre sus filas por haber matado a los jefes de la oposición, es decir, pues esto es lo que hay, ¿no? Es decir, y ellos, con tal de que no gobiernen la extrema derecha, como siempre dicen, para ellos todo vale, ¿no? Y se ve que algo así, oye, que le digas al comisario encargado de que tenga que crear una zona, o sea, y el otro día, que fue el comisario, de hecho, a comparecer en la comisión correspondiente, pues bueno, pues lo contaba, ¿no? Es decir, bueno, pues yo creo que es todo lo que vamos viendo es un escándalo más, y se ve que hay una trama en todo, que está todo relacionado, que hay 6 por lo menos ministros de los importantes muy implicados que tenían que saberlo todo, y el jefe de la trama, sin duda, que es Pedro Sánchez. Bueno, por acabar con Aldama, que ya esto es cansino. Resulta que después de ser condecorado por el Ministerio del Interior por su vinculación con la Guardia Civil y sus trabajos, porque le llegaron a decir el día que le pusieron la cruz conmemorativa, la otra cruz se la pondrá la justicia, espero pronto. Se llegó a decir que él llegaba donde no era capaz de llegar la Guardia Civil, y eso es mucho decir. Sobre todo para uno que estuvo en la trena un mes por culpa del AUCO de la Guardia Civil. Pero, bueno, resulta que este tipo, después de ser condecorado, como decía, facilitó la desarticulación de una célula yihadista que captaba a menores. Y ahora, pues bueno, eso fue después de la condecoración. Es decir, que no se puede argumentar que por esa razón, no. Fue por la razón de quererlo agasajar. Pura, lisa y llanamente, ¿no? O sea, que no nos malentendamos, no nos tiendan a la confusión. Es verdad que ahora Marlaska va que corre que se las pela para ver cómo le retiran la cruz esta del mérito civil al tal Aldama. Y esto, como a mí me gusta, los que nos gusta el mar, sabemos que cuando sales con un barco pequeño, barco de pesca, tal, hay que navegar por enfilación. Y lo que disgusta a tu enemigo a ti te tiene que complacer. Es el caso de lo que dice Rufián. Rufián hoy se ha quitado la careta de moderado. Yo no digo que eso sea cierto o que no sea cierto, pero cuando un empresario corrupto, encarcelado por una causa, declara por otra causa, sin pruebas, cuando Bárcenas tuvo que enseñar 11 dosieres de pruebas, declara sin pruebas, y es liberado, y de repente no hay riesgo de fuga ni riesgo de destrucción de pruebas, porque aquí hay una parte del Poder Judicial, sí, lo digo claramente, son fascistas, es fascista, y sobre todo son clasistas. Sí, sí, y que lo pida la Fiscalía Anticorrupción, ahí es donde está la noticia, que no te has enterado, majete. La Fiscalía es la que le dice al juez si lo puede poner o no, si tiene que decretarle medidas o fianzas o lo que sea. La Fiscalía Anticorrupción, pues ese día debía haber algún funcionario ahí díscolo. Bueno, yo creo que Rufián sabe lo que dice y sabe perfectamente cómo funciona el sistema judicial, solo que es que a él le viene bien ese discurso suyo cutre y rancio que da de que, al igual que las leyes no estaban mal, sino que son los jueces fachas que aplican mal, pues aquí lo mismo, ¿no? Ojo, solamente de un lado, es decir, para ellos fascistas son todos aquellos que no siguen su criterio, todos aquellos que no hacen lo que ellos quieren ver, ¿no? Pero bueno, que es que de Rufián, o sea, no vamos a esperar mucho más, ¿no? Aunque no deja de ser, en cierto modo, encantador ver a gente que durante años se ha dedicado a darnos lecciones sobre moral, sobre limpieza, sobre altos estándares contra la corrupción y contra el mal uso de la política, ahora abrir sus hecheras todo lo que pueden para tragar la corrupción del Partido Socialista por un único motivo. Y es que esta gente necesita a Sánchez. O sea, ellos le necesitan. Saben que el personaje es inmoral y es débil. Y por lo tanto, para sus propios intereses, que son la debilidad de España y que a este país cada vez le vaya peor, les viene bien Sánchez. Y por lo tanto, si mañana vemos unas imágenes de Sánchez matando a alguien, también tenemos a Rufián diciendo que, bueno, que habrá que ponerse en contexto. Algo habría hecho. Claro, que habría que ver si era un fascista el que estaba disparando y que, por lo tanto, no carguemos las tintas sobre el presidente Sánchez, que es una persona a la que él necesita muchísimo. Y por eso no dudan en defenderle, aunque sea siempre con estos giros. Antes lo decías tú, Javier, el impacto internacional de esta corruptela. Hoy la Biblia del periodismo económico, Bloomberg, se hacía eco de los problemas del fiscal general del Estado en España,
que se enfrenta a una investigación penal, fruto de una filtración sobre un caso de un contribuyente, en fin, todo lo que ya conocemos. Lo que yo le quiero añadir a esta noticia es que en el Tribunal Supremo han encontrado de enorme interés que existan unas grabaciones según las cuales él estaba en su despacho cuando entran a hacer el registro los de la Guardia Civil y, ayudado de una fiscal de altura, están manipulando el móvil que les vienen a llevar los de la UCO. Así que el Supremo ha dicho: uy, cómo me interesan estos vídeos, tráigamelos, que vamos a ver si efectivamente eso es así o no, porque se va a enterar si eso es así. Bueno, cosas que pasan. Y con estas se va a celebrar un Congreso Federal del PSOE este fin de semana en Sevilla, con Begoña, con el hermano, con Aldama, con García Ortiz y con tantas las cosas. Pero ahí, como corderos, todos como corderos. Los que vayan, como corderos. Estaba llamado a ser un congreso tranquilo, en el que lo único llamativo fuese la renovación del liderazgo de Pedro Sánchez del partido. Pero a pocos días del encuentro con los suyos en Sevilla, hay un nombre que sobrevuela cada uno de los encuentros del PSOE, ya sea en los pasillos del Congreso, en Moncloa o en Ferraz. Víctor de Aldama, comisionista de la trama Koldo, ha señalado a Sánchez en su declaración voluntaria ante el juez instructor del caso. Él ya ha advertido de que va a probar todo lo que dice, aunque en Moncloa hayan hecho de menos su amenaza. Y no solo se encuentra el cabecilla del caso, que afecta a quien fuera su mano derecha en el gobierno, también en el partido, el exministro Ábalos. La segunda figura en cuestión es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien la UCO señala por su papel preeminente en el caso del novio de Ayuso. Sánchez arrastra también las imputaciones de su esposa, Begoña Gómez, acusada de 4 presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida, e incluso la reciente conocida de su hermano, David Azagra. El lema del Congreso de los Socialistas: España adelanta por la izquierda. Son muchos los que esperan cambios tras el Congreso, entre ellos la renovación de los liderazgos autonómicos, empezando por la capital, Madrid, Andalucía y La Rioja, que ya tendrían que tener renovados a todos sus cabeza de cartel. Lo que es seguro es que los socialistas de Aragón ya no van a contar en todo caso en un futuro con Javier Lambán, una de las voces más críticas junto a Emiliano García Paje en el Partido Socialista por ceder ante el independentismo. Ni tampoco la de Luis Tudanca en Castilla y León, a quien Ferraz ya busca un sustituto. Y otros de los que queda en el aire también sería el liderazgo de Extremadura. Bueno, pues como ven, divertido va a ser lo de Sevilla. Y no me quiero marchar hoy de aquí, porque yo muchas veces les digo, ya llevo muchos años en esto, y les digo que esto de la corrupción va en el ADN del Partido Socialista, porque viví Filesa, Malesa, Timesport, lo de los huérfanos de la Guardia Civil, lo del BOE, en fin, toda la cosa del felipismo. El felipismo ahora, oh, gran Felipe, lo que nos ha dicho hoy. No, que no, esto va en el ADN. Tengo un ejemplo. Van a ver, 5 altos cargos de la UGT andaluza han sido condenados por fraude en subvenciones por un importe nada. Pues oye, ¿qué pasa? 40.600.000 se llevaron en subvenciones que no devolvieron, a las que no tenían derecho, y ahora les condenan 3 años de cárcel y una multa de 50 millones. Oye, ¿cuál es el criterio moral de la izquierda? Que detrae subvenciones que están para ayudar probablemente en los ERES y cosas parecidas y se las meten en el bolsillo y se empotran en los ERES sin haber trabajado ni un minuto. Bueno, y luego estos son los que Sánchez indulta, los de la Junta de Andalucía y los de los sindicatos que, en fin, ahora celebran congreso para aupar a Pepe Álvarez, pero la UGT se vendió a Pujol, se vendió en Andalucía al poder para conseguir pingües beneficios de verdad, telita. Yo te pregunto, Nacho, si alguno de esos también estaban con Feijóo el otro día, ¿no? Bueno, si es que, no, eran Barcelona. Eran otros, ¿no? Era otro UGT, ¿no? O otras comisiones obreras. Pues ¿qué vamos a esperar también de estos sindicatos que han vendido a sus trabajadores, han vendido a sus representantes, que ya no representan el sentir
de aquello para lo que fueron fundados, ¿no? No todos los sindicatos, porque hay muchos sindicatos profesionales que sí que funcionan muy bien y que sí que trabajan, que por lo general no dependen de las administraciones públicas, ¿no?, de sus afiliados. Pero bueno, pues es que efectivamente el Partido Socialista se mete con eso y corrompe todas las organizaciones que les compensa, que les conviene, y es lo que hace, lo que lleva haciendo siempre, ¿no? Bueno, al final, desde luego, esto es una más de los ERE. Es decir, el problema es que luego Sánchez nos vino a indultar a todos los de los ERE y decir que esto nunca sucedió, que los que robaban el dinero de la gente seguramente que más lo necesita, que son los parados para su formación, para su reciclaje profesional, pues bueno, mientras tanto estaba esta gente gastándolo en gambas, en fiestas y en cosas mucho peores. Y en cocaína. No te olvides de la cocaína, que eso es algo monumental. Hasta entonces no se supo de ningún caso. No sé si Tito Berni o alguno de estos acaba superándolo por la izquierda, eso sí, por la izquierda sin intermitente. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos señores su presencia en el programa y sus opiniones todavía más, y para que les recomiendo a ustedes que sigan pendientes de nosotros, porque a la vuelta de publicidad arranca aquí mismo El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos, oleaje de corrupción el que ya rodea a Pedro Sánchez. Hoy se ha conocido que su hermano David Azagra, el músico, está ya imputado en una causa penal por una serie de delitos que desembocan en un apelativo, corrupción, a la vez que lo está también el gran capo del PSOE en la provincia de Badajoz y el benefactor de David Azagra. Al tiempo, más revelaciones de Aldama, que ponen en el punto de mira pues a Pedro Sánchez, porque dice que fue un informe del CNI el que abrió pues la opción a sacarlo del gobierno porque reveló sus conductas supuestamente indignas, y a la vez que dice eso, dice que en ese tiempo Sánchez llamaba a Ábalos no menos de 6 veces al día. Y la última corona de espinas, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, lo pillaron manipulando su móvil justo cuando entraban a registrar sus dispositivos y su despacho oficial. Sí, Víctor de Aldama hoy confirma todo lo dicho en sede judicial. Mordidas a Ábalos, al ministro Ángel Víctor Torres, y también encuentros con Nadia Calviño y con María Jesús Montero. Lo más importante de todo, que Sánchez estaba detrás, que nada se pudo orquestar sin el presidente del gobierno, que llamaba 6 o 7 veces al día al hombre para todo, a José Luis Ábalos. ¿Pudo esto asentarse sin Sánchez enterado? No. Y digo no firmemente porque el señor Sánchez, además comprobado por mí, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez, para consultarle todo. Ha viajado usted mucho a Dominicana, yo me imagino. ¿Alguna vez en el Falcon? No, muchas veces de las que yo he viajado hemos visto el Falcon en Dominicana, digamos, parado. Supuestamente el Falcon no estaba oficialmente en Dominicana. A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado, y no dimite. David Azagra, el hermano de Pedro Sánchez, declarará como imputado en unos pocos días, y el benefactor, el líder del PSOE de Badajoz, también. El que era presidente, o es todavía presidente de la Diputación, y decidió contratarle apenas 5 días después de quejarse de que allí lo que sobraban eran los funcionarios. Bueno, la imputación tiene que ver con una retahíla de delitos contra las administraciones públicas, y la instructora, esto es un dato importante, le pide al BBVA que confirme, que certifique si en sus cuentas Azagra tiene 1.400.000 euros. El hermano del presidente del gobierno, David Azagra, imputado. La jueza Beatriz Viedma lo ha citado a declarar el próximo 9 de enero por supuestas irregularidades en su contratación por la Diputación de Badajoz. La magistrada ha tomado la decisión tras recibir un informe de la UCO en el que se señala la existencia de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y contra la hacienda pública. Pero no solo se imputa al hermano de Sánchez. Otras 8 personas están llamadas a declarar, entre ellas el presidente socialista de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.
La investigación se centra en comprobar el proceso de selección por el que David Azagra accedió a su puesto en la Diputación y el motivo por el que en 2021 se cambió el nombre del puesto por el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Se pone también el foco en si los fondos de la ópera joven de la que se encargaba Azagra eran de origen autonómico, central o europeo, en si tiene su residencia fiscal en España o Portugal y en su patrimonio, ya que resulta desproporcionado teniendo en cuenta su sueldo y la vida laboral anterior. En este punto, la jueza también ha solicitado información al banco BBVA para conocer el valor de las acciones que David Azagra ha tenido a su nombre durante los últimos 5 años y si actualmente tiene en su cuenta bancaria 1.400.000 euros. Son muchas las preguntas y también muchas las publicaciones que estos últimos meses han asegurado que Azagra no realiza las funciones que tiene asignadas, no acude a su puesto de trabajo y que además reside en Portugal, presuntamente para ahorrarse pagar impuestos en nuestro país. Ahora todas estas preguntas tendrá que contestarlas el hermano del presidente ante el juez el próximo mes de enero. Y Víctor de Aldama vuelve hoy a la carga. En una entrevista en radio confirma todo lo que dijo en sede judicial. Entre otros titulares, que dio 650.000 euros en mordidas a José Luis Ábalos. También confirma encuentros con Nadia Calviño y con María Jesús Montero y que el ministro Ángel Víctor Torres le pidió 50.000 euros, pero que él se negó. Sobre Ábalos revela algo que hasta el momento desconocíamos, que fue cesado después de que llegara un informe del CNI en el que revelaba prácticas irregulares a Pedro Sánchez. El comisionista Víctor de Aldama se ha reafirmado de todo lo que le dijo al juez y ha vuelto a dar detalles, sobre todo del que fue la mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos. Dice el comisionista que el presidente cesó al exministro por un informe del CNI sobre pagos raros y asuntos personales. Dicho por el señor Ábalos, es por un informe del CNI en el que no solamente vienen distorsiones o pagos raros en diferentes cosas, no solamente por el tema de las mascarillas, sino por otros temas personales. Detalladas también las veces que Sánchez llamaba a José Luis Ábalos. Porque el señor Sánchez, además comprobado por mí, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez, para consultarle todo. Y los miles de euros de los que se podría haber beneficiado el exministro. Por parte mía, como he dicho, en las mascarillas 250.000, por otros asuntos que se iban dando, casi 400.000, eso sin contar, como bien dije en la declaración, luego de las cosas varias. Pero Aldama no se ha cortado ni un pelo y ha puesto también el foco en otros ministros de Sánchez. El primero, Ángel Víctor Torres, quien fue presidente de Canarias durante la pandemia. Koldo me pidió 50.000 euros para Víctor Ángel Torres. Coloca también a Nadia Calviño y a María Jesús Montero en conversaciones claves para conseguir el rescate de Air Europa. Nos reunimos con Nadia Calviño presencialmente en el Ministerio de Economía y con María Jesús Montero vía telemática a través de una videollamada. Ayer mismo la ministra de Hacienda negó conocer a Víctor de Aldama. Nunca, jamás he tenido ningún tipo de reunión, ni presencial, ni por videoconferencia, ni telefónica, con el señor Víctor de Aldama, a quien no conozco. Por lo que hoy las palabras de la ministra quedan en entredicho. Y sobre el viaje de Delcy Rodríguez, dice Aldama que Sánchez fue quien, a través de Ábalos, notificó a la vicepresidenta de Venezuela que podía desembarcar de su jet privado sin ser detenida y sin ningún problema. Y el propósito del viaje, pues reunirse con Sánchez y con medio gobierno de Sánchez, cosa que se frustró porque alguien debió decir que aquello era una barbaridad, siendo que estaba perseguida en suelo europeo. El conseguidor Aldama dice que, en cambio, dice que esto de las maletas de oro, que no venían en ese avión o que no sabe nada de ellas. Fui el único que subió al avión con el señor Ábalos. Víctor de Aldama da todos los detalles del viaje de Delcy Rodríguez a España. Asegura que al avión solo subieron el señor Ábalos y él mismo. En el interior del avión hubo una serie de conversaciones y sobre todo la vicepresidenta le dijo al señor Ábalos que ella no iba a ser detenida y sobre todo que llamara al presidente para decirle que arreglaran estas situaciones. ¿El presidente de gobierno habló con la señora Rodríguez? No. El presidente Sánchez, a través de Ábalos, entonces le comunica que no va a ser detenida, que puede bajarse.
Se dio instrucciones al comisario entonces del aeropuerto para que se creara una zona Schengen, una sala VIP, bueno, pues se hizo el traslado. Y respecto a las famosas maletas, también se ha pronunciado. Es inviable que en un avión del tipo en el que venía ella, cargado de oro, que me imagino que es a la pregunta a la que te refieres, venían maletas de ellos, con enseres de ellos y, digamos, regalos. ¿Qué sentido tenía entonces la presencia de Aldama en Barajas? Recordemos que era el hombre de confianza de la vicepresidenta de Venezuela. Porque ella no se fiaba por algún acto que ya había hecho el gobierno, de que se le fuera a dar el trato que se le tenía que dar y sobre todo de que no iba a tener problemas. José Luis Ábalos era la mano derecha de Pedro Sánchez en ese momento y su asistencia también estaba justificada. El señor Ábalos era desde el inicio quien estuvo programando conmigo el viaje de la vicepresidenta. Era todo en el gobierno. Según Aldama, el objetivo de este viaje de la número 2 de Maduro era reunirse con el presidente del gobierno y con otros ministros. Para esa visita les recordamos estas imágenes, que son del lujoso chalet del Viso que Aldama había alquilado para que se alojara la propia Delcy. Hoy lo ha reconocido. Por lo tanto, la señora Rodríguez se iba a quedar en esa casa, aunque legalmente no pudiera bajar del avión. Ella tenía clarísimo que tenía una sanción. El gobierno de España le aseguró que no iba a haber absolutamente ningún problema. Poco a poco vamos conociendo más datos de todos los frentes abiertos que tiene Víctor de Aldama con el gobierno de Pedro Sánchez y los suyos. Y el gran conseguidor Aldama tenía tanta influencia que consiguió que, bueno, seguramente pagándolo él, claro, que pudieran invitar a la vez a un coronel de la Guardia Civil llamado Francisco Vázquez y a los agentes destacados de la CIA y del FBI agregados a la Embajada de Estados Unidos en España a una montería en una finca de Ciudad Real. Si eso no es influencia, ya me contarán. Y sobre Begoña Gómez, varios titulares que ha dejado hoy el comisionista. Nunca se reunió con la mujer del presidente en la Moncloa. Sí que participaron en un encuentro en el marco de la Organización Mundial del Turismo en San Petersburgo, donde compartió tertulia, según dijo él, con Javier Hidalgo y con él mismo, con Víctor de Aldama, en un rooftop de un hotel de esta ciudad rusa. Aparte de que no coincidieron nunca en la Moncloa, hoy Víctor de Aldama ha confirmado que Begoña Gómez fue presentada por Laufer, por una de las personas que estaban en Guacalúa. ¿Conoce usted a la señora Begoña Gómez? Sí, claro. ¿Es cierto que viajó con motivo de la Organización Mundial del Turismo a San Petersburgo? Así es. Y en esa reunión, justamente, bueno, pues en el hotel donde nos alojábamos, arriba en el rooftop, una noche estuvimos con ella, Javier Hidalgo, otras dos personas que estaban con ella y yo. ¿De qué manera cree usted que pudo intervenir ese acercamiento para que se produjera con cierta celeridad el rescate de Air Europa? Bueno, yo sinceramente que lo viví muy de cerca. Yo no tengo claro que eso sirviera para que se acelerara. Y la dimisión forzosa de Lobato, que hemos conocido hoy, finalmente ha decidido sucumbir a esa presión por esa información que le llegó sobre el novio de Ayuso. Bueno, pues ha hecho que Juan Lobato finalmente dimita. Su dimisión forzosa en el día de hoy se suma a esa lista de cargos purgados por Ferraz tras criticar abiertamente al partido. El más reciente fue Nicolás Redondo Terreros, el secretario general en el País Vasco, por cuestionar la amnistía. Javier Lambán fue defenestrado tras criticar los pactos con Bildu y con Esquerra, mientras que a Leguina le apartaron por pedir el voto para Ayuso. Tomás Gómez es secretario general del Partido Socialista, expulsado directamente por Pedro Sánchez. Esto es lo que ha señalado hoy sobre su modus operandi. Pedro Sánchez no es una persona distinta cuando actúa dentro del Partido Socialista o cuando actúa en el país. Y yo creo que lo que tenemos hoy es una emergencia nacional. Estamos en manos de alguien que está cercado cada vez más por los problemas judiciales que le afectan directamente. Y muchos de los que hoy están tirando piedras hacia Juan Lobato les va a terminar pasando, porque es el modus operandi de Pedro Sánchez. Lobato está citado a declarar como testigo este viernes ante el Supremo y lo que diga podría acarrear nuevas responsabilidades. El ministro Óscar López es uno de los cargos con más posibilidades de ser imputado si el juez estima que envió datos del novio de Ayuso a sabiendas de que su origen era ilícito. Por cierto, que hace escasos 2 meses la presidenta madrileña vaticinó cuál sería el destino del ya ex líder de la oposición en la Asamblea. Lo que le pido sobre todo es que sea valiente, porque
Usted no es un criminal y, por tanto, está sentenciado en el sanchismo. Le pido que sea valiente y que mire lo que está haciendo Lambán, lo que ha hecho Leguina, lo que ha hecho Felipe González y lo que han hecho tantos socialistas que han estado a la altura en los momentos más difíciles. Más problemas para Sánchez en un solo día. En primer lugar, dimite el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato. Decía que iba a resistir, pero apenas ha resistido un solo día. En su carta de dimisión, eso es lo interesante porque lanza un torpedo con carga de profundidad contra los métodos del sanchismo. Mi manera de hacer, dice Lobato, no es compatible con la de la actual dirección del PSOE. Pone en cuestión la ética de Moncloa y de los dirigentes del Partido Socialista en la era Sánchez. El segundo problema nuevo para Sánchez viene de su hermano, David Azagra, se hace llamar, el músico contratado por la Diputación de Badajoz y que es residente fiscal en Portugal. Azagra ha sido citado como imputado en la investigación judicial por un presunto delito contra las administraciones públicas. Eso significa que estudian en el juzgado si se aprovechó del dinero público como parece, y la pista la da la propia juez instructora del caso, que le reclama al BBVA información sobre si Azagra es titular de cuentas en las que se hayan remansados 1.400.000 euros. Luego está la última bomba del racimo de Aldama, esta vez en el estudio de Carlos Herrera en la COPE. Una de las revelaciones es que Sánchez tenía que saber lo que hacía Ábalos, al que depuso como ministro por un informe del CNI en el que se hablaba de presuntas irregularidades. Y además, pues hablaba no menos de 6 veces por día. Con lo que el día de hoy se cierra para Sánchez con al menos 3 nuevos problemas. Y un mes después de la catástrofe de la Dana, Pedro Sánchez ha decidido comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre su gestión. Ahora cambia de estrategia y dispara directamente contra Amazon, al que responsabiliza sobre lo ocurrido y pide su dimisión. Asegura que todo es culpa y es consecuencia del pacto del Partido Popular con Vox ahí en Valencia, que es un partido que niega el cambio climático. El presidente del Gobierno ha anunciado un nuevo paquete de 60 medidas. La oposición coincide. Parece haber hecho todo por las víctimas, señor Sánchez, pero hasta en ese momento solo hizo cálculo político. Y lo ha hecho por cálculo político para tratar de dañar al adversario político, porque en Valencia no gobierna la Rosa Nostra. Sánchez no ha hecho nada en el último mes al azar. El presidente comparecía a petición propia en el Congreso para dar cuenta de la gestión de la Dana y ha prometido un nuevo paquete de ayudas para los afectados. Sabemos que este dinero, pues evidentemente no es suficiente. El Gobierno va a celebrar con carácter extraordinario un Consejo de Ministros en donde va a aprobar un tercer paquete de ayudas. Va a constar de nuevas ayudas, de nuevos instrumentos de crédito, facilidades legales de diverso tipo por un valor total de 2.274 millones de euros. Una ayuda que muchos en el hemiciclo dicen que llega tarde, 30 días después del paso de la Dana, que se ha llevado más de 200 vidas por delante. En tono triunfalista, Sánchez saca pecho de su gestión. Cuando los focos hayan marchado, el Estado seguirá ahí, cargando toda la culpa sobre Carlos Mazón. Yo no creo, señorías, que el sistema haya fallado. Yo no creo que el Estado autonómico haya fallado. Creo que han fallado algunas de sus piezas. Y sobre todo algunas personas. Personas en posiciones muy elevadas, que no han estado a la altura de sus responsabilidades. Tienen un concepto muy patrimonialista del Estado, que les hace pensar que tienen derecho a usar las instituciones en beneficio de sus familiares y de sus amiguetes. Y con cero señales de autocrítica, lamenta que todo se deba al cambio climático. Sus socios del Ejecutivo de Sumar sí que le han reprochado que no hubiese cogido el mando. En un tono muy duro, el líder del PP, Núñez Feijóo, que sí que pide perdón, le ha acusado de esconderse. Solo culpa a los demás. ¡Qué falta de humanidad y qué falta de humildad! Llega tarde y encima lo hace para cubrirse de toda la peste de mentiras y corrupción que le rodea. Y reproches que también secundan en Vox. Pedro Sánchez no dirige un gobierno. Pedro Sánchez dirige una macrorred de corrupción. Pero esto ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos era el grado de crueldad y de sadismo del que era capaz. Y para quien Sánchez es el único responsable. Y en Valencia, el alcalde de Massanassa, Paco Comes, ha hecho hoy un llamamiento a todas las administraciones públicas para que envíen ya, ahora, sin dilación, el dinero a los afectados y no en los próximos meses. Según el alcalde, en los próximos meses podríamos estar, muchos de nosotros, económica y socialmente muertos.
En Massanassa tenim al voltant de 100 garatges afectats y en este momento pues las empresas que entran son empresas fuertes que entran con toda la seguridad que tiene que haber y a los vecinos que no tomen riesgos. Yo estoy repitiendo constantemente, repitiéndolo para que no... Bastante desgracia tenemos ya como para ponerse en riesgo. Esto se va a solucionar. Va a costar evidentemente porque es grande la magnitud, pero se va a solucionar y estamos trabajando al 100% para que se solucione. Y la nueva comisión de Ursula von der Leyen ha logrado hoy el respaldo de la Eurocámara. Con una mayoría muy ajustada, el nuevo colegio de comisarios echa a andar en el día de hoy. Ha logrado el respaldo de todas las principales familias europeas, a excepción del Partido Popular Español, que ha decidido votar no al nombramiento de Teresa Rivera como vicepresidenta. Dentro de los cargos más destacados hay un vicepresidente del partido de Meloni y un comisario propuesto por Víctor Orbán. Todos ellos asumirán sus cargos el próximo 1 de diciembre. Bueno, y mucho famoseo en la entrega de las medallas de Bellas Artes. Así es, hasta 37 personalidades del mundo de la cultura se han dado hoy cita a la entrega de esas medallas que ha tenido lugar en Sevilla. Han estado presentes los reyes y algunos de los galardonados han sido la actriz Gemma Cuervo, María Teresa Campos, a título póstumo, o Estopa, que ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de la entrega. En el momento en el que recibían ese premio han decidido hacerse un selfie con sus majestades. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que sigan con el Toro Televisión. Y les dejamos con Sandro Meco. Hasta mañana.